Muy bien. Muy buenos días a todos mis hermanos, buenas tardes. Yo estoy todavía con el horario en América, pero contento de estar con ustedes aquí y de poder tomar este tiempo en el Día del Señor. Realmente, de todas las cosas que uno puede hacer en los viajes que uno hace a diferentes lugares, aunque vengo de Valencia haciendo un taller para pastores y líderes y compartiendo con muchos hermanos, no hay nada más importante que uno pueda hacer que lo que hace cuando se reúne en este día, que es el Día del Señor, el día que Él ha designado para que nosotros podamos estar reunidos como un pueblo, invocando su nombre y buscándole con todo nuestro corazón. En este tiempo que es un tiempo de estudio, yo voy a hacer algo que creo que va a ser importante para lo que vamos a mirar en el sermón de nuestro culto en un rato más. Voy a dividir la enseñanza en dos partes, porque yo quiero tomar con ustedes el precioso capítulo de Ageo, capítulo 1. Es un texto precioso, muy amplio, que tiene muchos detalles, y yo quiero usarlo para poder hablar de este llamado que el Señor hace, un llamado de gracia a una verdadera reforma espiritual. Y yo quiero meditar en este texto. Voy a dividir este sermón en dos partes. En esta primera lección vamos a mirar el primer punto de mi bosquejo, y en la segunda, cuando tengamos el tiempo del culto, voy a poder tomar los otros dos puntos para poder meditar, pensar. Y he estado orando al Señor. Mientras estaba sentado allí, estaba pensando en algo que vino a mi mente. El Señor lo puso en mi mente. Había un predicador que cuando iba al púlpito o cuando caminaba lo llamaban y venía el tiempo de predicar. Lo que iba diciendo, si podía escuchar lo que decía, era: creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo. Y es lo que el Señor puso en mi corazón en esta mañana y en esta tarde mientras me paro para enseñar. Creo en el Espíritu Santo, no en las capacidades, ni siquiera en la culpa del tren o quienes van a escuchar o no este sermón, sino en que creemos en el Espíritu Santo. Y que cuando Él sopla, cuando Él habla, cuando Él da vida, no hay manera de resistir. Y es en lo que mi confianza está puesta en esta tarde. Quiero invitarles a todos a que puedan abrir conmigo sus Biblias en el libro del profeta Ageo, capítulo 1. Ese va a ser nuestro texto de estudio de estas dos enseñanzas que tengo para ustedes el día de hoy. Ageo, capítulo 1. Y quiero invitarles a que veamos todo el capítulo 1. Lo voy a leer detenidamente porque vamos a volver a él muchas veces. Pero vamos a ver desde el versículo 1 hasta el 15 y vamos a considerar este texto. Y luego voy a presentar mi bosquejo y vamos a ver cómo lo vamos a estudiar el día de hoy. Ageo, capítulo 1, versículos del 1 al 15. Vamos a esperar que todos estén allí. Les invito a todos a abrir su Biblia. Quiero que nos metamos con el alma en este pasaje y que pidamos al Señor que nos ayude. Ageo, capítulo 1, versículos del 1 al 15. La palabra del Señor dice así. Empiezo leyendo el versículo 1. El año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, este pueblo dice: no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis. Os vestís, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Subid al monte, traed madera, reedificad el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Esperáis mucho, pero he aquí, hay poco. Y lo que traéis a casa yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos: por causa
de mi casa que está desolada, mientras cada uno de vosotros corre a su casa. Por tanto, por causa vuestra, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Y llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el mosto, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de vuestras manos. Y Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote, Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo, obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado. Y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, mensajero del Señor por mandato del Señor, habló al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, declara el Señor. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo, y vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Amén. Quiero invitarles a que clamemos al Señor una vez más, pidiendo su ayuda al considerar este texto el día de hoy. Amado Señor, gracias por permitirnos invocar tu nombre bendito sobre nuestras vidas en este tiempo en el que estamos abriendo tu palabra. Qué oportuno es en este día de reposo que nosotros podamos dedicar nuestro tiempo, nuestro amor, nuestro corazón a escuchar lo que tú tienes para decirnos. Y te pido por tu gran misericordia que nos enseñes. Señor, a pesar de este pobre predicador y a pesar de este pueblo que hoy me escucha, que tu nombre sea glorificado, que nuestras almas sean cautivadas por tu verdad, que podamos salir edificados, desafiados, exhortados por amor a tu santo nombre. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, este precioso texto pertenece a uno de los libros de los profetas menores. Como ustedes saben, los profetas menores no son de menor importancia y por eso se llaman menores. Son menores porque el espacio o el contenido de estas visiones es mucho más pequeño que los profetas mayores como Jeremías, Isaías, Ezequiel, que tienen libros que son extensos, muy grandes, llenos de muchas visiones. Pero el hecho de que sean profetas menores, o el hecho de mirar una profecía tan corta como Ageo, que no tiene muchos capítulos, no tiene más que 4 cosas que el Señor les dice en este libro, no debe ser desestimado como si no tuviera valor. Realmente hay un valor importante en este libro, en esta visión, en este mensaje, que yo quiero compartir con ustedes con el mayor de mis esfuerzos y la mayor claridad que yo puedo dar. En este texto hay algo que puede ser un paralelo trazado con la vida de cualquier iglesia aquí en París o en cualquier parte del mundo. Una iglesia que quiere honrar al Señor, una iglesia que quiere ser fiel al Señor, pero una iglesia que para poder vivir esa verdadera reforma a la cual Dios nos llama, tiene que meditar en sus caminos, tiene que arrepentirse de sus pecados y tiene que ver qué es lo que Dios quiere de nosotros. Por eso yo quiero que ustedes me permitan tomar este mensaje del capítulo 1 de Ageo en 3 encabezados principales que nos van a servir para guiar la enseñanza que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Como les decía antes de empezar, en este primer tiempo vamos a estudiar el punto número 1. En el segundo momento vamos a estudiar el punto número 2 y si nos da el tiempo vamos a estudiar el punto número 3 también. Pero yo quiero, con la ayuda del Señor, exponer con claridad las preciosas palabras de esta profecía. Los 3 puntos que vamos a considerar en este bosquejo son los siguientes. En primer lugar, el escenario de este llamado. El escenario de este llamado. Eso lo vamos a ver en el versículo 1. En segundo lugar, vemos el contenido de este llamado. El contenido de este llamado, que eso va de los versículos 2 hasta el versículo 12. El contenido de este llamado. Y finalmente veremos, en tercer lugar,
la garantía de este llamado, en los versículos 13 al 15. La garantía de este llamado. Cuando digo el escenario de este llamado, quiero decir que en el capítulo 1 encontramos un llamado de gracia a una reforma espiritual. Ese es el título de este sermón. Un llamado de gracia a una reforma espiritual. En el versículo 1 encontramos el escenario en el que Dios hace ese llamado. ¿Dónde estaba el pueblo? ¿Qué estaba haciendo el pueblo? ¿Qué había pasado con el pueblo? Tenemos que entenderlo para mirar o entender correctamente este llamado. En segundo lugar, cuando hablo del contenido de este llamado, vamos a invertir el tiempo en la parte central de este mensaje. ¿Qué es lo que Dios dice a través del profeta Ageo? ¿Qué les dice? Pero en tercer lugar, en los versículos 13 al 15 veremos la garantía, y lo que me refiero con esto es que aquí dice que aunque Dios los llama al arrepentimiento, Dios los confronta, aún así es Dios quien envía su Espíritu, abre los ojos y les permite a ellos que realmente dispusieron su corazón para obedecer, el hacer lo que Dios quería de ellos. Así que hay una garantía cuando Dios nos llama a un verdadero arrepentimiento, y esa garantía es el hecho de que Dios obra en medio del corazón de su pueblo. Así que el escenario, el contenido y la garantía. Empecemos considerando en esta primera parte lo que tiene que ver con el escenario de este llamado a una reforma espiritual. Y quiero pedirles que miren conmigo el versículo 1, una vez más, estamos en Ageo capítulo 1, versículo 1. La palabra del Señor dice así en Ageo 1:1. El año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. A simple vista, cuando uno empieza la exposición de esta visión o de este mensaje, a simple vista este primer versículo no tiene mucho que decirnos ni aportarnos con respecto al mensaje que Dios le va a dar a su pueblo por medio del profeta Ageo. Aquí lo que yo encuentro son años. ¿Y qué hace el hecho de que diga que era tal rey y que era tal año y que era de tal manera? ¿Qué es lo que me enseña eso con respecto al mensaje? Hermanos, cuando uno presta una visión un poquito más cuidadosa del texto, nos vamos a dar cuenta que realmente lo que hace este versículo 1, insignificante cuando uno lo lee rápido, pero muy relevante cuando prestas mucha atención a su contexto, esto nos da el escenario en el que Dios se va a revelar y va a decir todo lo que dice a partir del versículo 2. Dios habla, sí, pero tienes que entender bien a quién le habla, cuándo le habla y después de qué les habla. Porque cuando uno entiende ese escenario, el mensaje toma un valor tan importante para nuestra mente y nuestro corazón. Así que consideremos este escenario juntos en esta primera lección. ¿Qué es lo que encontramos como escenario del mensaje que Dios le da a su pueblo por medio de Ageo? Bueno, hay algunas cosas y yo quiero puntualizar allí en nuestro texto, así que es clave que lo tengas abierto y lo veas conmigo. En primer lugar, el tiempo de este mensaje. Eso es lo primero que encontramos. ¿Cuándo lo da Dios? Así empieza el texto. En el año segundo del rey Darío. Ahora, es bien importante entender ¿qué es lo que esto nos enseña? Hermanos, esto habla aproximadamente del año 520 antes de Cristo. Y aunque ahorita los números no digan nada, yo quiero que prestes mucha atención a lo que te quiero decir. El rey Darío de quien se habla aquí es el que históricamente se conoce como el rey Darío I, también llamado Darío el Grande, hijo de otro rey llamado Istapes. Se destacó por su interés en organizar el imperio persa, continuando el trabajo de Ciro y de Cambises, que fueron reyes también persas. La historia dice que este Darío de quien habla aquí tuvo un éxito en la política expansionista porque fue extendiendo el dominio de su imperio hasta llegar a la India. Así que estamos hablando no de cualquier hombre, un hombre que fue exitoso en sus campañas como rey. Estamos hablando de un rey que es el emperador de un imperio pagano, pero también sabemos
que este ejército que él tenía y que estaba lleno de tanto poderío fue derrotado por los griegos en la batalla de Maratón en el año 490 a.C. Si tú recuerdas cómo funciona la historia, está Israel, se divide en dos reinos. Uno de esos reinos, el reino de Israel, es llevado cautivo por el reino asirio. Los asirios son conquistados por los medos y los persas, por los babilonios primero, y al conquistarlos, entonces Babilonia es quien conquista la otra parte de Israel que se llamaba el reino de Judá. Así que de una manera providencial, este remanente y este remanente se unen en el seno de este reino babilónico. Pero Babilonia cae en las manos de un reino llamado los medos y los persas. Y Darío es rey de este imperio que va creciendo. Por ahora persa, donde se va extendiendo. Finalmente caen en manos de los griegos y los griegos caen o se separan cuando empieza el imperio romano. Y ahí es donde viene Cristo Jesús. Así que es el escenario político del mundo. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? La reseña más importante en la vida de este hombre fue que Dios lo usó para poder otorgar los permisos necesarios para que el pueblo de Dios pudiera continuar la construcción del templo y de los muros de Jerusalén. ¿Qué es lo más importante que sabemos de este rey? Que fue bajo su mandato que Israel terminó los muros de la ciudad de Jerusalén y terminó de construir el templo en Jerusalén. Así que estamos hablando de un rey perverso, pagano, en medio de campañas militares, pero la poderosísima mano de Dios obrando en medio de ese reino y llevando a que un hombre como él, así como habló de Ciro en el pasado, diga: este es mi siervo, porque la providencia de Dios, la soberanía de Dios va por encima de los reyes del mundo. Por cierto, cada día nos levantamos con noticias nuevas de Mr. Trump, ¿sí o no? El otro día había hecho una foto donde salía él vestido como Jesucristo, poniendo la mano y se pegó el grito al cielo. Antes de eso, todos lo estaban alabando casi como un Mesías, porque estaba trayendo la paz que nadie había podido. Yo estaba visitando una ciudad y un pueblo indígena en el Ecuador, cuando nos despertamos en la madrugada con la noticia de que se lo habían llevado a Maduro a los Estados Unidos. La situación política puede cambiar de un momento a otro. Las cosas que suceden en este país, en Europa o en el mundo entero, las guerras que vivimos, todo está sumergido bajo la poderosa mano de Dios. Y nada de lo que sucede, nada, y aquí yo quiero unirlo también a nosotros. Si hay crisis en Francia, si hay dificultades económicas, si hay persecución, si hay un mundo musulmán tratando de quitar todo lo que queda de cristianismo en las raíces de este pueblo, nada está fuera de la mano y el poderío de Dios. Y es este escenario, así como en esos días, es este escenario el que Dios quiere usar y donde Dios está llamando a este pueblo. Hermanos, no es en sus países de origen quizás, no es diciendo, bueno, es que pastor, en Latinoamérica la cosa es más sencilla, por lo menos uno puede criar a sus hijos sin mucho problema, ahí uno no ve musulmanes, ahí todavía la vida es un poco más sencilla, descomplicada. Mira, tú puedes dar todos los argumentos que tú quieras y quiero decirte, sí, la vida en Latinoamérica es hermosa. Todavía puedes criar a los hijos, todavía puedes vivir sin tener que explicar por qué un hombre tiene que tener muchas mujeres y la ley permitirlo. Todavía puedes vivir así. Pero ese es el escenario donde está nuestra iglesia, el escenario donde está esta iglesia. Es lo que Dios va a usar para que su gloria y su nombre sea proclamado desde este lugar. Las circunstancias, los conflictos y los problemas no son una forma en la que uno puede excusar el por qué no está haciendo lo que tiene que hacer. Este es el escenario. En los días de Darío, un rey pagano, Dios está moviendo su mano y está haciendo su obra, y nosotros podemos reconocer también eso el día de hoy. Eso, en primer lugar, hablando de este escenario, el versículo 1, estamos en Ageo capítulo 1, versículo 1, lo primero que encontramos es el tiempo. Pero ahora, en segundo lugar, dentro de este escenario, yo quiero hablarles de la importancia de este mensaje.
la importancia de este mensaje. Mira el versículo 1 una vez más y mira las palabras que vienen después de: en el año segundo del rey Darío. Dice: vino palabra de Jehová. Vino palabra de Jehová. Cuando uno lee rápido, cuando uno simplemente tiene un contexto en blanco, estas palabras pueden pasar desapercibidas, pero yo quiero argumentarte en esta tarde que aquí encuentras en estas palabras sencillas, cortas, pequeñas, la gran importancia que tiene todo este mensaje. Y vino palabra de Jehová. Hermanos, esta es una expresión muy recurrente en las páginas del Antiguo Testamento y está relacionada con el hecho de que Dios habla y que Dios envía hombres para poder comunicar su verdad a su pueblo. En el contexto de este libro, el hecho de que diga y vino palabra de Jehová tiene una importancia mayor, porque el pueblo no se encontraba en cualquier circunstancia, porque la historia de este pueblo no es cualquier historia, y porque Dios no estaba hablando tan a menudo en esos días. Y cuando suenan estas palabras, son como una dulce melodía que resuenan en una noche oscura, donde la luz vuelve a brillar con esperanza en medio de un día muy gris y muy triste. Para poder entender esa luz, yo quiero que me permitas hacerte un pequeño recuento de la historia de Israel. Quiero que me sigas, que te abroches los cinturones, porque aquí solo se puede ir a 130 kilómetros por hora, pero yo te voy a decir a qué velocidad vamos a ir ahora. Vamos a recorrer brevemente la historia, pero quiero que me acompañes porque esto es bien importante. Después de que Adán y Eva caen en pecado, desobedeciendo lo que Dios estableció como un pacto de obras para Adán, en el cual le promete que si él desobedece, iban a venir consecuencias, y la implicación es que si él obedecía, iba a haber también grandes beneficios para él. Entonces pecan, y lo primero que hace Dios en medio del juicio es dar una promesa de redención. Génesis 3:15 contiene una promesa en la que se dice que vendría un redentor, uno que nacería de la mujer, que vendría en enemistad contra la serpiente, que sería el campeón o aquel que sería el máximo representante de esa descendencia, y que finalmente destruiría a Satanás, haciéndole una herida de muerte en la cabeza, aunque él sufriría. Y aunque en el texto no se entiende eso inmediatamente, sino con lo que la Biblia dice después, eso es lo que significa: él le herirá en el calcañar. La herida sería dolorosa y sabemos que es su humanidad, su humillación, su muerte, por medio de lo cual traería toda esa victoria. Y entonces, al hacer esta revelación al principio de la Biblia, si tú miras tu Biblia, Génesis 3:15 está en las primeras 5 páginas. Cuando tú ves eso allí, nos muestra eso, que la historia de los hombres, todo lo que Dios revelaría después, está completamente relacionado con cómo eso se iba a revelar progresivamente, dando detalles hasta que ese que fue prometido se diga: aquí está el que se prometió. De eso se trata la Biblia. Por eso no creo que es una exageración cuando alguien dice: Génesis 3:15 tiene el mensaje central de la Biblia, pero el resto de la Biblia es explicar lo que Génesis 3:15 quiso decir. Creo que eso es absolutamente cierto, porque Génesis 3:15 contiene el sentido de por qué se revela, de por qué hay profetas, de por qué hay un pueblo, de por qué hay un tabernáculo, de por qué el derramamiento de sangre, por qué animales tenían que ser muertos por el pecado, por qué de todas esas cosas está centrado en esa promesa y se cumple en aquel que había de venir. Ahora, siguiendo esa revelación, y quiero que me acompañes aquí, este pueblo de donde vendría este Mesías fue forjado en el desierto. Me gusta esa expresión, está poética, pero es verdadera. Fue forjado, así como cuando se golpea el metal y le vas dando forma, así es como Dios hizo al pueblo y lo hizo en el desierto. El Señor establece leyes, les da y les promete una tierra y les dice que ellos iban a tener de en medio de ellos reyes que iban a gobernar. Así que Israel no es otra cosa que parte de los canales que Dios iba a usar para que por medio de ellos viniera el Mesías. Después de que el Señor cumple todo lo que les ofrece por medio de Abraham
y reafirmándolo en el Sinaí, reafirmándolo con hombres como David. Dios cumple todo y convierte a esa nación que era una pequeña familia, de hecho, casi ni era familia, pero Dios hace un milagro permitiendo que un hombre, como dice el Nuevo Testamento, casi muerto, pudiera engendrar un hijo. Nace Isaac, se crea una familia chiquita primero, luego se convierte en un pueblo, luego se hacen un gran pueblo, luego son sacados de Egipto y se los lleva al desierto, se les da leyes para que aprendan a vivir como un pueblo, se los establece en una tierra la cual se les prometió y se les da reyes. Ahora son una nación y Dios tiene un pacto con ellos. Sin embargo, ese reino solo se mantuvo unido en el periodo de la vida de 3 reyes. ¿Te acuerdas quiénes eran? Saúl, David y Salomón. Cuando muere Salomón, por causa de su pecado, y por amor a David no fue en los días de Salomón, pero después de que Salomón muere, el reino se divide en 2. Ya no era Israel solamente ese reino al que Dios le había prometido, sino que el pecado hace que se conviertan en 2 pueblos. El uno tiene que ver con este reino de Israel que tiene 10 de las 12 tribus. El otro es el reino de Judá, que eran 2 de las 12 tribus. Y la historia del Antiguo Testamento hacia adelante muestra cómo estos 2 reinos a veces están enfrentados entre sí, a veces son amigos entre sí, pero cómo a través de la desobediencia Dios está todo el tiempo advirtiéndoles: arrepiéntanse, arrepiéntanse, lo que hacen no es tan bien, van a ser destruidos, vendrán naciones ajenas y los llevarán cautivos a la tierra. No escuchan, no escuchan, y finalmente ese Dios en el cual nosotros creemos y del que la Biblia habla es un Dios que cumple lo que promete. Eso para bendición nuestra y también como una advertencia solemne. Este pueblo tuvo que ver con sus propios ojos y padecer en su alma las palabras de un Dios que es veraz. En el año 722 a.C., el reino de Israel fue llevado cautivo por el reino de los asirios. Y en el año 586 a.C., 200 años casi después, el reino de Judá es llevado al cautiverio por el reino babilónico. Así que, ¿qué es lo que hay? Ahora el pueblo está puesto en medio de una nación pagana. Ya no tienen la tierra, ya no son una nación constituida como lo eran, ya no tienen reyes. Pero aún así, Dios no los ha desechado. Y la razón por la cual no han sido desechados todavía en ese momento de la historia es porque la razón por la que existió una nación de Israel no era ni por los reyes, ni por la tierra, ni por las leyes, sino por el Mesías que iba a nacer por medio de ellos. Y por lo tanto, no iban a ser destruidos ni desechados hasta que no se cumpliera la promesa que Dios hizo en Génesis 3:15. Ahora, ¿pero qué pasó después? Y aquí comenzamos a afinar nuestros ojos porque nos acercamos a nuestro contexto. Ageo está en un momento muy particular de la historia. Y para entender a Ageo tenemos que saber esto. Aunque Dios les dijo que ellos iban a ser llevados cautivos, siempre Dios acompañó esa advertencia con palabras de gracia en las que decía cosas como esta: pero yo los tomaré de donde los reparta y los traeré de vuelta a mí, y serán otra vez una nación y adorarán mi santo nombre. Esa promesa de restauración es algo que lo encontramos en diferentes lugares del Antiguo Testamento. Mira por favor conmigo Isaías capítulo 44. No pierdas a Ageo, pero mira conmigo Isaías 44, versículos 26 al 28. Isaías 44, 26 al 28. Mira, solo como para tomar uno de los ejemplos de las muchas veces que aparecen estas palabras en el Antiguo Testamento. Isaías 44, 26 al 28. La palabra de Dios dice esto: yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén: serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré, que dice a las profundidades: secaos, y tus ríos haré secar,
que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Tremendo. En medio de las palabras de juicio, en medio de recordarles, van a ser destruidos, van a ser arados. Si ustedes recuerdan las imágenes que Dios usa en la profecía, son tremendas. Imagínense una tierra arada. ¿Cómo se ve la tierra arada? Una tierra que ha sido revuelta completamente cuando se ara, y yo tengo experiencia en el campo, así que yo hablo de estas cosas a menudo. Se rompe la capa que está encima, se tiene que mezclar con la que está debajo para que la tierra pueda estar suelta, de manera que la semilla penetre, el agua penetre, las raíces puedan profundizar, porque si la tierra está dura, entonces no va a crecer nada. El Señor dice a ellos que entendían bien lo que estoy diciendo, así va a quedar la ciudad después de que yo cumpla lo que dije. Arada. Imagínense una ciudad como esta, completamente derribada, como si no hubiera nunca nada allí, como si fuera tierra para sembrar, como si fuera algo que no tiene historia ni nada que recordar. Así quedará su ciudad. Pero en medio de ese cuadro también les promete cosas como esta. Pero yo volveré a traerles a esta ciudad, y volverán a edificar sus muros, y volverán a edificar el templo, y volverán a estar aquí como una nación. Esa promesa preciosa de restauración es lo que nosotros podemos ver en el contexto de Ageo. El pueblo ya no estaba en esclavitud. Ahora el pueblo estaba en la tierra de Jerusalén de regreso. Esa tierra que había quedado arada, ahora ellos tenían la tarea de tener que reconstruir todo, de poder poner los muros, de poder levantar el templo. Allí es donde están cuando dice el texto, y vino palabra de Jehová a Israel. Vino por medio del profeta un pueblo que había contemplado la gracia de Dios, que ya había sufrido por más de 70 años en el cautiverio, que regresa a la tierra prometida, una tierra que ya no tiene nada, pero que Dios dice, volverán a reedificarla. Así que este pueblo había contemplado la gracia de Dios de primera mano. Dios había cumplido su palabra. El poder soberano de Dios movió todo para que se cumpliera este fin. El rey Ciro era un hombre temible, era un hombre perverso. Y en el texto que nosotros leímos, él lo llama, él es mi pastor. Como diciendo, él hace exactamente lo que yo le digo que haga. Él va a cumplir mis planes. ¿Y qué hizo Dios en este hombre perverso? Y volvemos otra vez a lo que ya dijimos del tiempo. Dios mueve todo como Él quiere para su gloria. ¿Ustedes creen que París está como está, y que la migración está como está, y que las leyes están como están, simplemente porque no vinimos en el mejor momento de París? ¿O porque este no es el tiempo oportuno para vivir aquí? Este es el tiempo del Señor. Y el Señor va a obrar en medio de la circunstancia en la que estamos, de tu vida, del lugar donde vives, de la ciudad y el contexto en el que estás. Porque esto no es parte de algo que se escapa del plan de Dios. Es aquí donde Dios nos quiere. Es de esta manera, en estas luchas, con estos conflictos. Así como lo hizo con Ciro. Y tocó el corazón de un hombre perverso. Y gracias a estas estrategias que él creía que hacía para expandir su reino y su poderío, lo que hacía era dar tolerancia a las naciones y permitir que los pueblos vuelvan para que ahora todos adoraran al rey persa. Eso hizo que 50,000 israelitas regresaran a Jerusalén con el propósito de reedificar la ciudad. 50,000. No estamos hablando de un pequeño remanente que no iba a hacer nada, no. Un ejército de hombres son traídos de vuelta de la manera más misteriosa, sobrenatural, para hacer algo que humanamente era imposible. Ellos regresan a Jerusalén, comienzan la reconstrucción del templo y de los muros. ¿Te acuerdas? Nehemías es quien tuvo a cargo el trabajo de reconstruir los muros. ¿Te acuerdas de esa historia tan preciosa? Así que él es parte de uno de esos movimientos. Fue en 3 momentos. Zorobabel vino primero, luego Nehemías, luego Esdras. Y entonces se reunieron para hacer diferentes cosas, multitudes. El uno los muros, el otro el templo,
pero no demoró mucho en que las adversidades volvieran a surgir. Estoy acercándome al contexto de nuestro pasaje. Cuando las cosas volvieron a surgir, ¿saben lo que pasó? Se levantaron enemigos y comenzaron a desanimar la obra que se estaba haciendo de reconstrucción. Lo que Dios había mandado hacer, la obra increíble que Dios había hecho, así como en el pasado había abierto el Mar Rojo, y cuando pasaron de allí, de pronto comenzaron a tener hambre, como si se hubieran olvidado lo que Dios hizo. Dios movió el corazón de un rey pagano. 50,000 regresaron en paz a la tierra, comenzaron a reconstruir, pero se levantaron enemigos y entonces se olvidaron de todo lo anterior. La obra del templo se quedó por la mitad. Solo se puso la base y no terminaron de hacer lo que Dios les había llamado a hacer. Se levantaron hombres que comenzaron a burlarse de ellos, hombres que comenzaron a calumniar. Rey, ten cuidado, esta gente es peligrosa, mira lo que están haciendo. Lo que ellos han hecho históricamente es que les dan un poquito de espacio y se van en contra del reino, se vuelven rebeldes. Di que esa obra se detenga. Por años insistieron en eso, hasta que en la providencia de Dios, Dios permitió que un rey perverso diera un decreto: no construyen más. Eso se encuentra en Esdras capítulo 4, versículos 17 al 24. Solo quiero que me escuches con cuidado, te lo voy a leer. El rey envió esta respuesta a Rehum, canciller, a Simsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río: salud y paz. La carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden, y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela. Nota, habían comprado la idea de que Jerusalén era una ciudad problemática. Eso le dijeron al rey. El rey dijo: búsqueme los archivos. Encontraron que definitivamente era así, y entonces él sigue diciendo: y se forma en ella sedición, y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Ahora, pues, dad orden de que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto. ¿Por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Los amenazó amigablemente. Entonces, la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, y fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar, y escucha esto, con poder y violencia. No les leyeron la carta diciendo: miren, no se metan en problemas con el rey, tienen que parar esto. No, con violencia pararon la obra. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año 2 del reinado de Darío, rey de Persia. Se paró la obra porque, así como habían mandado la oportunidad de que se reconstruyera, por la calumnia, los problemas y todo lo que había, la obra se paró. Y entonces la pregunta es: ¿cuál es la importancia de que nuestra carta o nuestro libro diga: en el año 2 del rey Darío vino palabra de Jehová a Israel diciendo? ¿Sabes cuál es la importancia? La importancia, que es la tercera cosa que quiero mostrarte aquí, es que el hecho de que vino la palabra de Jehová por medio del profeta implica que este mensaje muestra la gracia de Dios para con este pueblo, que había sido un pueblo duro de cerviz. Piénsalo conmigo y préstame mucha atención en esto que te estoy diciendo. Hermanos, aquí hay un detalle bien importantísimo. Y el detalle es este: cuando se habla y se dice la palabra de Jehová vino al pueblo, es la forma en la que se rompe un periodo de silencio que venía por muchísimos años. El pueblo había pecado.
El pueblo había desobedecido a Dios. Cuando el pueblo peca, Dios normalmente no habla. ¿Te acuerdas cómo había sido en los días de Samuel el profeta? Samuel el profeta vivió cuando él era jovencito, quien estaba en gobierno era un tal Elí. Este Elí, sumo sacerdote, era un hombre que no estaba haciendo las cosas bien en su casa. Todos nosotros sabemos el ejemplo de saber lo que sus hijos hacían y no los estorbaba. Había pecado en el pueblo, las cosas no se estaban haciendo bien. Y el texto dice esto: y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. ¿Sabes lo que eso significa? Que cuando el pueblo vivía en desobediencia, una de las maneras en las que Dios mostraba juicio para con el pueblo es no hablándoles. El silencio era la manera de Dios de decir: yo no apruebo lo que ustedes hacen. Dios no les había hablado hace muchos años. El cielo había permanecido en silencio, y aunque Dios seguía obrando, porque acuérdate, fue Dios quien cambió el corazón de ese rey pagano, tanto el de Ciro como el de Darío, Dios los cambió, Dios seguía cuidando a su pueblo, Dios había hecho todo con su mano poderosa, pero Dios no había hablado. No había profeta en esos días. Nadie se había levantado a decir: el Señor me reveló que les dijera. Nadie. Yo quiero que te imagines el gozo en el alma, la alegría inmensa que venía cuando de pronto se levanta un profeta y dice: el Señor me habló y el Señor me manda a darles este mensaje. No era cualquier mensaje. No era simplemente la introducción que un profeta hacía, no. Esas palabras implican la gracia de Dios para con un pueblo endurecido, en pecado, que había hecho las cosas mal, que había regresado y siguió haciéndolas mal, ni aunque vio todo el poderío de Dios haciendo una obra en medio de ellos, ni aún con eso ellos aprendieron. Pero Dios vuelve a hablarles como un acto de misericordia, porque eso es lo que implica las palabras: y Jehová Dios habló al profeta. Hermanos, Dios interrumpe ese silencio y manda a Ageo y también a Zacarías, que es otro profeta que es de esos mismos días, con el propósito de recordarle al pueblo: Dios no te ha desechado, sigue habiendo oportunidad de arrepentirte, pero escucha de una vez por todas la palabra de Dios. Dios se manifestó al pueblo. La segunda implicación de estas palabras, y Dios le habló al pueblo, significa que este mensaje muestra que seguía habiendo una esperanza para el pueblo. Hermanos, no hay nada más desesperanzador, algo que quite tu corazón, que lo quiebre, que lo quebrante, que decirte: no hay esperanza. Cometiste pecado, no hay nada que puedas hacer. Te divorciaste, aquí no hay camino de salida. Tu vida va a ser una vida perversa para siempre. Lleva tus heridas, sangra todo el tiempo y no llores. Fueron tus decisiones. No es como Dios habla, y no es lo que implica el hecho de que Dios hable. Porque cuando Dios habla, lo que vuelve a mostrarnos es que sigue habiendo esperanza para los hombres. Porque el mensaje que está aquí es un mensaje de arrepentimiento. Es un mensaje que lo veremos en un rato más cuando lleguemos al sermón de esta tarde. Es un mensaje que tiene que ver con: todavía hay algo para hacer. Todavía hay algo para hacer. Todavía esto no ha terminado. Esta no es la última parte. Esto no es el final de esta historia. Todavía hay algo para hacer. Pero escucha mis palabras y arrepiéntete de tus pecados. El hecho de que Dios vuelva a hablar es una muestra de que no solamente nos ama y tiene gracia, es que hay esperanza. ¿Te has sentido alguna vez así? Quizás a veces en nuestra propia vida cristiana, quizás con tus propios pecados. Yo lucho con los míos, yo lucho con mis recuerdos, lucho con las heridas que cometí a otros, las que otros me hicieron. Yo lucho y cargo con eso muchas veces.
Y es algo que va a ser parte de nuestra vida siempre. Pero si no tuviéramos esperanza, no tendríamos una razón para levantarnos y sonreír y decir todavía la gracia de Dios está con nosotros a pesar de lo que somos. Dios sigue hablando, pero quiero advertirte algo. A veces Dios se queda en silencio cuando la dureza del corazón simplemente no quiere oírlo. Esta iglesia tiene que mantener la esperanza de saber que hay algo que podemos hacer. No es solo a manera personal, no es solo en tu propia casa, tiene que ver con esta iglesia. Yo miro este mundo perverso y veo cómo estas ciudades modernas tienen ideologías y principios que destruyen. Y uno mira nuestra iglesia aquí y dice, somos tan poquitos. No nos reunimos a orar lo suficiente. El viernes estábamos 2 para escuchar el curso. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? ¿Cómo Dios va a transformar esta ciudad? ¿Cómo Dios va a impactar este continente? ¿Cómo vamos a plantar iglesias? ¿Cómo lo vamos a hacer? La esperanza puede decaer fácilmente. Pero entonces se rompe ese silencio y Dios vuelve a decir, pero yo sigo hablando. Y eso me lleva a mi tercera y última implicación en este pasaje para cerrar esta lección. Este mensaje no solamente nos recuerda la gracia de Dios, no solamente nos recuerda que hay esperanza de algo que podemos hacer, sino que también nos recuerda que Dios sigue hablando a su pueblo y lo sigue haciendo el día de hoy. Hermanos, por supuesto, esta profecía pertenece a un tiempo de lo que Hebreos 1:1 dice, que en aquellos días antes Dios hablaba a nuestros padres por medio de los profetas. Aquí hay un ejemplo de eso. Ageo es uno de esos profetas de quienes se habla en Hebreos 1:1. Dios hablaba a los padres por medio de los profetas. Les daba visiones, diferentes maneras. Pero hoy Dios sigue hablando y Dios lo sigue haciendo de una manera clara para que todo aquel que quiera oírlo lo pueda oír. Dios no se ha quedado en silencio, y aunque a veces el juicio de Dios implica que se cierra su voz y no lo puedes oír más, aunque estés sentado en una iglesia escuchando la palabra cada domingo, ¿no te ha pasado que a veces nos vamos exactamente igual? A veces puede ser culpa de nosotros los predicadores, pero la gran mayoría de veces es culpa de un corazón que no quiere oír. Y ese corazón cerrado, que no ha escuchado la voz de Dios, sabe de Él, sabe quién es Él, sabe lo que Él hace, ha escuchado su nombre, pero no ha escuchado su voz. No ha contemplado lo que Él tiene para decirte, como en estas palabras, y vino palabra de Jehová al pueblo. Hermanos, Dios sigue hablando y hoy lo hace a través de su palabra en la boca de sus siervos, y se requiere y se demanda cosas de parte de aquellos que escuchan. Dios sigue hablando. Si no lo oyes, no es porque no habla. Dios sigue hablando, y si no lo oyes, no es porque Él no esté haciendo su parte, es porque tú tienes una responsabilidad. La Biblia tiene atributos que nos muestran que habla de manera eficaz. La Biblia es necesaria, es segura, es suficiente. Ella tiene todo el conocimiento que necesitamos para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. El mensaje no está incompleto, el mensaje no es fragmentado, el mensaje es claro y su voz es clara. La Biblia está en nuestras manos y Dios sigue hablando. Pero Dios utiliza medios también. Ilumina esa palabra en nuestra mente a través del Espíritu Santo. Nuestra confesión de fe claramente enseña lo que la Biblia dice, que aunque la Biblia es suficiente, se necesita la iluminación del Espíritu Santo, porque esto es un trabajo espiritual, no para hombres y mujeres que simplemente lo toman como si fuera un asunto de algo para aprenderlo intelectualmente. No, esto es un trabajo espiritual. Señor, háblame, enséñame, muéstrame tu palabra. Yo me esfuerzo, yo hago lo que tengo que hacer, pero si tú no me hablas,
si tú no me muestras, si no abres mis ojos, si no levantas como si saliera de la Biblia ciertas palabras o verdades, yo no voy a poder oírte. ¿Cómo puede ser que vengan con sueño el domingo en la mañana o en la tarde, cuando tendríamos que estar atentos para escuchar lo que Dios tiene para decir? ¿Cómo puede ser que me acueste tarde el sábado cuando estoy pidiéndole a Dios, háblame, enséñame, abre mis ojos? ¿Cómo puedo estar distraído cuando Dios está hablando? Son cosas tan básicas, pero que a veces uno olvida que el hecho de que la Escritura sea lo que es y que Dios la use también usando a sus siervos, hay una demanda verdadera de nosotros en nuestras vidas de lo que tenemos que hacer con respecto a la Escritura. En el Catecismo Bautista, y quiero solo para que nadie pueda asustarse con la palabra, catecismo no tiene nada que ver con el catolicismo romano. Catecismo es simplemente un método de preguntas y respuestas. Nuestro Catecismo Bautista, un libro de preguntas y respuestas donde está la fe que creemos. En la pregunta 95 dice esto: ¿cómo debe ser leída y escuchada la palabra de Dios para que ésta pueda llegar a ser eficaz para salvación? Escucha la respuesta. Para que la palabra pueda llegar a ser eficaz para la salvación, debemos atenderla con diligencia, preparación y oración. Recibirla con fe y amor, atesorarla en nuestros corazones y practicarla en nuestras vidas. Esta es una pregunta que debería ser memorizada por todos nosotros. Una pregunta que deberíamos repetirla cada sábado por la noche, cuando nos vamos a descansar para poder venir el domingo al tiempo de adoración al Señor. Esta pregunta deberíamos tenerla constantemente en nuestra mente, porque sí, Dios habla, Dios ilumina por medio del Espíritu, Dios utiliza a sus siervos, pero tú tienes una responsabilidad inmensa en escuchar a Dios. Tienes que hacerlo con diligencia. ¿Cómo haces algo con diligencia o escuchas con diligencia? Es como cuando estás mirando tan fijamente, como si no quisieras perderte nada. Mi esposa siempre me dice que a ella le gusta que le escuchen no solo con los oídos, sino con los ojos también. Cuando me viene a decir algo, sí, mi amor, dígame, la estoy escuchando, y me mira, tú ya sabes. Me gusta que me escuchen con los ojos también. Entonces tengo que mirarla y prestarle atención, como que estuviera dibujando lo que me está diciendo mientras la veo, para que no se me escape nada. ¿Cómo escuchas con diligencia la Escritura? Si cualquier cosa que pasa por tu mente es algo en lo que tú permites que haga morada, y aunque me estés mirando, no me estás escuchando. ¿Cómo escuchamos con diligencia si no está esa forma intelectual esforzada de los bereanos, que eran más nobles que los de Tesalónica, porque escuchaban con atención para ver si estas cosas eran así? Eso es lo que implica escuchar con diligencia, pero también con preparación, y la preparación tiene que ver con venir listo para lo que hay que hacer. Hermanos, cosas tan básicas como tener la Biblia y saberla dónde la tienes cuando vas a salir rápido para poder llegar a tiempo. El poder tener un cuaderno donde tomar notas o algo para subrayar o poner algún pensamiento que venga en tu mente mientras escuchas el sermón, es parte de tu preparación. A los niños se lo enseñamos. Debemos enseñárselo a los niños. Pero es algo que tiene que ser manifestado en nosotros. Y no tiene que ver con el legalismo de decir, a ver, a mí me gusta que todos traigan Biblia. No. Es que si no la traes, yo quiero que me expliques qué significa preparación. ¿A qué vienes? ¿Has visto a alguien que va a tomar notas importantes que el profesor ha dicho, tienen que venir a escuchar esta clase mañana porque esto es lo que les voy a tomar en el examen? ¿Has visto a un estudiante diligente sin cuaderno ni lápiz para tomar nota de lo que el profesor va a decir en esa reunión? Tú me dirías, no, lo que pasa es que yo guardo todo en la mente. Si tuvieras que enfrentarte a un examen, te aseguro que tu mente brillante no la tendrías en primer lugar. Traerías una hoja y un lápiz para decir, por si me falla, no quiero que me falle. Yo quiero ser diligente. Yo quiero estar preparado. Entonces no es un tema de legalismo.
No es un tema de que si tienes la Biblia en el teléfono o en la computadora o si la tienes en físico. Si me preguntas a mí, cuando yo tengo mi Biblia en físico, yo estoy listo para tomar notas y estoy allí mirando y siempre hago así, y mi esposa ya sabe, me pasan un lapicito y yo escribo algo en el margen del texto que estamos mirando, porque es mi manera de poder guardar lo que estoy escuchando. Pero esto requiere de nosotros algo. Pero fíjate que lo último que percibe aquí es oración. Oración. Alguien dijo una vez que la misma preparación que debería tener un predicador para predicar un texto debería ser la preparación que tiene el que lo va a escuchar. ¿Cuánto te preparas para escuchar? Dios sigue hablando, eso es cierto. Pero no creas que esto es un acto de magia. No creas que esto es un asunto de que simplemente todos lo vamos a tomar y porque Dios habla a través de hombres débiles como nosotros. Habla a través de vasos imperfectos como estos hombres que hablan, que se les gasta la garganta, que por más que se esfuercen y traten de hacer mucho para que la gente escuche, lo único que podemos hacer es ponerlo en el oído. Pero quien lo pone en el corazón es el Señor. La preparación, la diligencia y la oración son cosas que marcan a alguien que quiere escuchar al Señor. No me digas que no lo escuchas si no estás haciendo lo que tienes que hacer. Porque no importa en qué iglesia estuvieras, ni quién sería el predicador que escuches. Si no hay disposición, no vas a escuchar su voz. Y déjame decirte una cosa final. Pero cuando puedes escuchar su voz, recuerdas que hay esperanza. Porque hay un Dios que nos ama y que a pesar de nosotros, lo que voy a argumentar en el sermón es que nosotros somos como ese pueblo. Un pueblo que ha descuidado la obra. A pesar de estar como ellos, sigue habiendo esperanza. Pero la esperanza está en su voz, en escuchar lo que tiene para decirnos y obedecerla. Vamos a cerrar aquí esta lección. La segunda parte la vamos a mirar en el tiempo del sermón y vamos a pedir al Señor que nos ayude a entender ese mensaje. Vamos a orar y vamos a terminar este tiempo en oración. Les invito a todos a inclinar su cabeza, a cerrar sus ojos. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por concedernos esta dicha de acercarnos a ti con un corazón quebrantado, al reconocer que no somos diferentes a este pueblo, pero un corazón que te honra, que te busca, que te suplica, que así como a ellos, también nosotros podamos decir, y vino la palabra del Señor a nosotros. Hoy tú sigues hablando, Señor. Usas tu palabra bendita, completa y suficiente. Usas a los hombres que la proclaman fielmente, pero demandas de nosotros diligencia para oírla. Ayúdanos a tener ese corazón y ayúdanos hoy a hacerlo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.